Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 60 de Que Alguien Me Diga Podcast. Hoy estoy sumamente contenta porque con nosotros está Vanessa Artigas, como la pueden ver allí. Esta joven es coach ontológico preparada para mejorar la vida de las demás personas. Ey, y para un momento, no solamente coach ontológico, ella tiene una amplia experiencia como enfermera practitioner, licenciada en enfermería instrumental quirúrgico. ¿Y por qué te digo esto? Porque esta niña sabe cómo cuidar a una persona, sabe cómo cuidar tanto tu mente como tu cuerpo. Y eso es importantísimo. Y hoy ella está en el podcast para decirnos cómo ser mejor, porque es que ustedes saben que este podcast se trata siempre de mejorar y de conseguir la mejor versión de nosotros mismos. Así que este podcast empieza ya. Todos los días quiero que alguien me diga cómo ser mejor a través de sus historias y vivencias, cómo aprender algo nuevo o simplemente a conocer una historia de superación, inmigración y éxito. Hola Vanessa, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Hola Gigi, un gusto de verdad. Quiero agradecerte la invitación, estoy súper contenta y felicitarte por este espacio que estás creando con mucho Gracias. amor y con una intención hermosa. Gracias. Sí, es que han pasado muchísimas cosas en mi vida que quiero compartir con las demás personas. Vanessa, pero cuéntame, es interesantísimo para mí, wow, saber que has estudiado toda la vida cómo cuidar a las demás personas, pero ahora decidiste hacer coach ontológico para no solamente estudiar el cuerpo, perdón, no solamente ayudar a las personas corporalmente con sus enfermedades, sino también con sus emociones, con su espíritu, con su forma de ver la vida. Cuéntame de dónde salen esas ganas tan hermosas que te han dado ahorita de ser coach ontológico con más de 3 años. Sí, mira, digamos que yo siempre he tenido, ahora puedo reconocer, de verdad que antes no lo reconocía, esa necesidad o ese don de servicio. Desde muy pequeña Total. fui Boy Scout. Fue como mi primer contacto con el servir a otros a cambio de nada. Después, bueno, tengo una familia que está en el área de la salud, siempre participé en grupos de bomberos, fui rescatista, fui Wow. voluntaria, fui voluntaria de la Cruz Roja Venezolana. Luego decido, cuando termino mi bachillerato, a pesar de que había tenido toda esa experiencia, aún dudaba de qué hacer, porque también tienes esa vocecita por el otro lado que te dice, no, este mundo, ¿cómo vas a vivir de eso? O ¿por qué no mejor eliges el mundo corporativo? Entonces, hasta ese momento que salgo del bachillerato, aún no estaba segura de verdad quién era, no me conocía ni había, digamos que me había adentrado a conocerme. Después, bueno, en mi familia hay enfermeras, médicos, gente relacionada al área de la salud, biólogos, y decido estudiar enfermería porque una tía me dice, mira, tú no hayas que hacer, ponte a estudiar enfermería, tú vas a ver que a donde te vayas vas a tener trabajo. Y yo, bueno, ok, o sea, de verdad, Total. eh, yo decido estudiar enfermería, fue la primera prueba que hice en las universidades y quedé de una vez y yo estaba, bueno, ¿será que arranco o no arranco enfermería o espero presentar otras pruebas? Quedo en la Universidad Central de Venezuela, empiezo a estudiar y de verdad que se me hizo súper sencillo la enfermería. Se me hizo súper sencillo, de Claro, verdad porque que tienes algo importante que se llama el don y la vocación, o sea, tienes el arte de servir. Y te digo por qué servir, porque esto es un tema bastante controversial. En este momento estamos en un tiempo donde las personas quieren hacer cosas en Instagram, las personas quieren ser famosos, pero la pregunta es, ¿ser famoso de qué? ¿Qué estás aportando o qué estás ayudando a la sociedad con lo que quieres ser? Ser famoso, ¿en qué sentido? Y te pregunto esto porque viene en este momento a mi cabeza ese post, un post maravilloso que pusiste que, wow, me encantó muchísimo, que habla acerca de conocernos a nosotros mismos, conocernos acerca de um, cómo podemos mejorar si no sabemos si somos violentos, si no sabemos que somos reactivos, cómo podemos mejorar si no sabemos quién realmente somos. Entonces, cuando yo dije, Dios mío, tienes toda la razón. Entonces, yo quisiera que me desarrollaras un poquito de cómo aprendemos nosotros a conocernos. ¿Cómo pudiste tú conocerte? Ok, tengo el don para servir, pero ahora quiero ser coach ontológico para seguir sirviendo a una nueva comunidad que quiera ser mejor. exacto, yo decidí aceptar que ese era mi
mi don, mi talento, algunas personas pueden llamarlo propósito, y alinearnos con lo que somos, con nuestra esencia, hace que todo sea mucho más sencillo. Entonces, Total. esto hace principalmente cuando yo hablo de conocerse a sí mismo, para algunas personas puede parecer algo como muy trillado, no, esto es muy simple, porque nos parece que lo simple no nos ayuda. Y no tiene valor. Estamos acostumbrados a lo complejo, a lo dramático, a lo difícil, o a una fórmula mágica o algo, no puede ser tan simple como conocerse a mí mismo me puede ayudar o facilitar la vida. Así Entonces, es. algunas personas no entienden el valor de que si tú eres el conductor de tu vida, ¿verdad? Eres el que lleva el timón, eres el que lleva el volante, y es importante saber qué persona es el que lleva ese volante, el que está conduciendo y está dirigiendo la vida. Pensamos que va a venir alguien desde afuera a decirnos cómo lo debemos hacer, o nos va a decir cuál es el camino a seguir, cuando realmente el camino está dentro de nosotros y las respuestas están dentro de nosotros, aunque también parezca como muy simple, muy come flor, muy es muy bonito como para ser real. Pero yo los invito a todos a poner en práctica el autoconocerse, el practicar el autoconcepto, porque además no somos la misma persona. Siempre, cada cierto tiempo, estamos expuestos a diferentes entornos, los que emigramos, estamos expuestos a diferentes situaciones de vida que se nos van presentando y que por supuesto tienen un efecto en nuestra personalidad, en nuestra mente, en nuestro carácter, en lo que somos. Así que conocerse a sí mismo para mí, yo creo fielmente que es la base y es la clave para todo. Conocerse y aceptarse. No es, Totalmente. Tengo aquí una cita muy bella que pusiste en uno de tus posts y dije, wow, me encantó. Si la mayoría de nosotros permanecemos ignorantes de nosotros mismos, es porque el autoconocimiento es doloroso y preferimos los placeres de la ilusión. Y eso lo enlazo con una entrevista que tuviste con un chico que hablaba acerca de las finanzas y me encantó y dije, es verdad, nosotros en este momento, ¿por qué trato de relacionar una cosa con la otra? Porque es que tenemos que hablar cosas que tengan, que sean actuales. Por ejemplo, él dice, ahorita en este momento las personas quieren ser entretenidas y no quieren aprender. ¿Por qué? Porque es doloroso aprender, ¿no te parece? Es entrar en conflicto con eso que no sabes que tienes, con ese carácter reactivo, con esa forma de hacer las cosas que nadie te dice por qué no tienes un coach, por así decirlo, alguien que te muestre tus debilidades y te diga, hey, aquí tienes que mejorar. ¿Me entiendes? Entonces, eso me gusta muchísimo de tu cuenta, pero yo te pregunto, si tuvieras que definir ahorita en este momento tres cosas importantes que deberíamos nosotros saber como seres humanos de nosotros mismos, ¿cuáles serían? Mira, vamos a partir nuevamente desde el conocernos a nosotros mismos, el hacer una introspección sin miedo a revisarnos, sin miedo, sin flojera también, ¿no? Hay que tener esa voluntad, ese deseo de conocerte, porque si quieres cambiar algo externo o algo en tu mundo alrededor, algo que además este cambio es porque hay algo que no está, que está incomodando, es algo que no está fluyendo, es algo que no te gusta, con lo que no estás satisfecho. Entonces, si hay algo en tu vida que te está haciendo ruido, que tú dices, yo puedo hacerlo mejor, pero no encuentro por qué no puedo, yo quiero lograr este objetivo, o yo quiero construir un nuevo hábito, o quiero cambiar mi vida, o X en cualquier espacio de tu vida. Lo principal es ir, o sea, ir a ti, conocerte. Entonces, principalmente conocerse, yo creo que es lo mejor. Cuando nos conocemos, obviamente vas a descubrir un mundo inmenso y te vas a dar cuenta que dentro de ti está la razón de todo, está la razón de por qué no puedes culminar con tus actividades, por qué andas procrastinando, porque algo que puedes hacer en 15 minutos terminas haciéndolo en una semana. Tantas cosas. Te vas a dar cuenta que hay unas bases, que hay una familia que habló, que conversó, que siempre ese mensaje está en tu subconsciente. Además, hay situaciones en tu vida que tienes que volver a reinterpretar, porque eso es lo que hace el coach, ayudarte a reflexionar y a interpretar esas situaciones de vida que de alguna manera te están haciendo que se conviertan en un obstáculo en el desarrollo de tu adultez o de tu vida actual. Entonces yo digo que conocerse a sí mismo es complejo, pero es un trabajo Total. hermoso
un trabajo hermoso, es un reto hermoso y vale la pena conocernos a nosotros en esta vida, ¿verdad? Irnos de ella sabiendo que dimos todo lo máximo de nuestro potencial, que descubrimos nuestro potencial y que nos vamos llenos de vivirlo, de disfrutarlo y no del que hubiese pasado, yo hubiese sido capaz de esto, no. Es súper interesante, principalmente yo creo que conocerse a sí mismo es un punto. Es la clave del éxito del desarrollo personal. Es la clave. Yo creo que como segundo punto sería el aceptar eso que te vas a conseguir, aceptar todo eso que eres, porque a veces nos cuesta aceptarlo. Estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de creencias. Afortunadamente en la actualidad las redes sociales han hecho un trabajo bonito para quienes estamos enfocados a este tipo de mensajes, este tipo de información. Sabemos que la globalización nos ha permitido hablar hoy a todos de la inteligencia emocional Así y es. es una inteligencia de la que no se hablaba antes. Antes eras inteligente si sabías resolver un problema matemático, si podías lanzar un cohete a la luna, qué sé yo, cosas Así mucho estés más. matando a toda tu familia y así no le hables a tu esposa y viven en cuartos separados. Exacto, entonces esa es la persona inteligente o se habla de la inteligencia emocional y yo estoy súper contenta porque además actualmente estoy realizando estudios de neurociencia y puedo ver en el mundo de la neurociencia tantos científicos, tantos neurólogos, tantas personas calificadas como muy apegadas a la regla, a la ciencia, cómo se están conciliando con la humanidad. Están conciliando la ciencia con las humanidades. Eso antes, Exactamente, exacto. eso No, total. Cómo las emociones te afectan a tu día a día, cómo de repente te paras en el día con una molestia y eso puede causar una cadena de eventos que no deberían de haber sido así, pero tu inestabilidad de carácter, entonces emocionalmente afectaron tu vida completamente. Eso me fascina a mí también, totalmente. Y me encanta. justamente en ese punto, no, disculpa, nos queda un tercer punto. Sí, sí. Entonces ya hablamos de conocernos a nosotros mismos, de aceptarnos. Y además de eso, de conocernos y aceptarnos, es creer ciegamente en nosotros. Creer. Creer en nosotros mismos, creer en lo que somos, en seres humanos creados perfectos, complejos, infinitos. Yo no sé si notas en mi página, en mi Instagram, comparto también pensamientos de personajes de la historia, pero también trato de sustentarlo con pasajes bíblicos, que no tienen nada que ver con religión, que es otro punto que también quiero trabajar y desarrollar con mi cuenta. Ok. Eliminarnos esos juicios religiosos y pensar que todo lo que aparece en la Biblia es algo religioso. Para mí no lo es así. Aunque Oh. por mucho tiempo estas instituciones, estos personajes de la sociedad se han abocado a trabajar y a profundizar en el conocimiento de la Biblia, en los evangelios. Para mí, principalmente, creo que la Biblia es un libro que está escrito para la humanidad en general, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría y conocimiento práctico para toda la humanidad y no tiene nada que ver con religión porque yo invito a la gente de verdad que tiene ese interés por la lectura. Hay grandes personas, por supuesto, hay grandes historias, grandes biografías, grandes personas que han dejado un legado súper importante de la humanidad y lo que es el pensamiento humanístico, todo lo que es la filosofía. Me parece súper hermoso, pero también tenemos un conocimiento gratis que es súper valioso, al cual todos tenemos acceso si nos libramos de esos juicios. ¿Verdad? Cuando nos libramos del juicio de la religión, eso te permite tumbar una pared enorme y disfrutar plenamente de todo el valor que puedes conseguir ahí. Lo importante es cómo te sientes cuando haces algo y cómo te influye, cómo diariamente le das como que seguimiento a eso y cómo te hace sentir. Porque como tú dices, es interesante saber que la Biblia también te hace sentir liberadora, que lo ves como que, mira, a mí me Claro, funciona. claro, al final todo, como todo, este libro o cualquier otro libro que tú leas o cualquier otra información o persona, Si no la este, pones en práctica, todo, no pasa toda nada. la percepción que tú vas a tener de eso va a ser de acuerdo a cómo tú te encuentres. Total. Si tú estás libre de culpa, libre de juicios, tú no lo vas a recibir, no vas a encontrar juicios. O sea, vemos afuera lo que nosotros somos.
Y Total. para cada uno de nosotros la realidad es diferente porque cada uno ve la realidad diferente. ¿Cómo nos Eh, influye, Vanessa? Disculpa, pero eso es importantísimo. ¿Cómo entonces nos influye diariamente la percepción personal de nosotros mismos? Eso es lo que me acabas de decir, es justamente creo que la respuesta, pero indaguemos un poquito más en eso. ¿Cómo influye eso que nosotros somos? Porque todo el mundo habla del espejo, de que refleja lo que llevas dentro. Ok, sí, Gigi, como nos percibimos, vemos el mundo. De verdad, si Total, estamos guiados con nosotros mismos, si sentimos que la vida no es justa, nada afuera nos va a parecer justo, si sentimos que la vida nos debe algo, que está en deuda, vamos a seguir esperando que la vida nos dé eso que nos debe, cuando va a llegar eso que nos debe, vamos a poner la responsabilidad afuera de nosotros. Vamos a querer, hay que crecer. El crecimiento interno lleva su tiempo, pero también podemos ayudarnos muchísimo con el coaching porque nos ayuda a reflexionar y de alguna forma desarticular esos pensamientos que no nos dejan percibir la vida positivamente, la realidad positivamente, porque vamos a construir una realidad para nosotros de acuerdo a nuestros pensamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mejor que podemos hacer es ver la vida de manera positiva. O sea, las ventajas son miles. Es lo mejor que puedes hacer. Todos tenemos una voz interna, todos tenemos una voz interna que está diariamente conversando con nosotros y nosotros debemos encargarnos que esa narrativa interna sea positiva. Ya es suficiente con un mundo externo, con un sistema que está establecido, con unas leyes que ya funcionan. Eh, para nosotros también estar en guerra con nosotros mismos, yo creo que no tiene sentido. Entonces, tu voz interior debe ser tu aliada. Principalmente debe ser tu aliada y debes trabajar en eso, en convertir en que tu voz interior sea tu aliada y que en vez de hundirte, te potencie. Cuando tú estás enfocado en que esa voz interior te potencie, es mucho más fácil salir a la calle, salir al mundo, trabajar, soñar, tener ideas y tener proyectos cuando tienes una voz que te está potenciando y que te está diciendo, sí, esto es posible, hay soluciones, hay maneras. Esto no es un problema, no es un problema, es algo que desconozco. Desconozco cómo hacerlo, pero no quiere decir que sea un problema. Hay, por supuesto, definitivamente hay cosas que son un problema, que no tienen solución, ¿verdad? igual no puedes Eh, hacer nada, ni mortificarte, como la o sea, muerte, como, bueno, qué sé yo, cosas que todavía la ciencia quizás no tiene la solución a nivel de enfermedades, no hay una tal cura para tal cosa, o no hay manera de alargar la vida, pero como dicen también, el sufrimiento es opcional, cómo nosotros vemos esta situación, cómo la interpretamos, cómo queremos interpretarla. Entonces así va a ser, como tú te interpretes a ti mismo, el concepto que tú tengas a sí mismo, así vas a interpretar la vida. Si estás lleno de dolor, si estás lleno de juicios, si estás lleno de rabia, afuera vas a ver un mundo terrible, un mundo donde no se puede vivir, donde todo es muy difícil y donde todo es muy cuesta arriba. Pero cuando tú estás en paz contigo mismo, con las situaciones que te han ocurrido, cuando las has sanado y cuando más bien tomas ventaja de esas vivencias para decir, mira, yo lo que sobre... pasa, disculpa, lo que pasa es que veo que es que tomar la responsabilidad es doloroso, Vanessa. Tomar responsabilidad de lo que, ejemplo, volvemos con la culpa, porque es que es más fácil echarle la culpa a alguien más. El tráfico no me dejó llegar. ¿Y por qué le echas la culpa al tráfico? Porque es que es más fácil decir que el tráfico tiene la culpa que antes asumir tu responsabilidad y decir, yo en mi irresponsabilidad no pude salir una hora antes para llegar a tiempo, no pude prever de que, Mujeres. de que esto iba a pasar y de que, o sea, no es más doloroso interpretar que dentro de nosotros hay algo que duele, hay algo que no está bien, que es desconforme. Por eso es que cuando comenzamos hablamos justamente de los problemas y de cómo conocernos a nosotros mismos y interpretar esos problemas que tenemos en la vida diaria como una herramienta para salir adelante, como una herramienta para, oye, no logro pararme temprano. Esto es un problema en mi vida y necesito Claro. mejorarlo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Esto es un patrón familiar, esto es un hábito con el que crecí, es un hábito, además puedo estar consciente que como hábito que ya construí, puedo deconstruirlo y volver a construir otro. Eso que tú hablas de la culpa, de la responsabilidad, del evitar, bueno, para muchas personas se le puede ir la vida en ese estado
estando durmiendo, porque vivir la vida es como vivir la vida dormido, ¿verdad? Vivir la vida así es como vivir la vida con un velo, como el velo de la novia, que va con ese velo y digo, bueno, me pasa esto porque yo no lo pude ver, me Mm, pasa esto porque yo no lo pude reconocer, pero cuando tú decides tomar acción, decides hacerte responsable, ya total. sea la vida te obliga a hacerte responsable o por alguna situación te lleva a ir hacia adentro, tú empiezas a quitarte todos esos velos y empiezas a decir, bueno, sí, yo puedo en esto tomar acción, puedo dejar de excusarme en que todo es externo y que también yo puedo poner mucho de mi parte. Hay personas que son adictos al drama, adictos a los problemas, porque terminan de resolver uno, pero de una vez buscan otro, porque es mucho más fácil excusarse y decir, es que yo no he podido hacer esto porque siempre tengo un problema, pero tú también los buscas. Entonces, Ujú. es mucho más fácil excusarnos a comprometernos, por supuesto que sí. Y por eso hablabas también anteriormente de la entrevista que tuve con José Vergara, de que él dice, hay muchas más cuentas de entretenimiento que nos llevan a trabajar en nosotros. Por supuesto, es mucho más fácil, es mucho más cómodo, ¿verdad? No tomar responsabilidad, es mucho más fácil juzgar, criticar, nada que requiera mucho pensamiento analítico, nada que requiera mucho de mí. Y bueno, la invitación está en eso, en hacernos conscientes de que sí podemos, de que tenemos una responsabilidad enorme en nuestra vida, de que somos los diseñadores y creadores de nuestra realidad, que tenemos una gran responsabilidad por lo menos en la creación. Y así, y, y te digo, hablo desde la experiencia, porque yo hice una cuenta de memes, pero eso me parecía tan estúpido, y disculpen las palabras, pero yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a invertir mi tiempo, porque, o sea, hacer Instagram, mover redes sociales también, porque mi esposo me lo dijo, Gigi, pero tú quieres salir adelante, pero haz algo que te mueva, que la gente se ría. Y yo no puedo, no está en mí, no lo siento, es algo que Vanessa, hablando de ofensas y de ansiedades y definitivamente todas estas cosas que nos trae el siglo XXI, ¿cuál crees tú como coach ontológico, como una persona que está ya bastante experimentada en darle la mano a una persona y decir, vente, vamos a salir de esto, ven, dame tu mano, vamos a hacer una introspección y vamos a mirar de dónde viene esa ansiedad, de dónde viene esta frustración, de dónde viene esta molestia, de dónde viene este problema? Tú como coach, ¿cómo crees que podemos hacer para conectar con nosotros y poder, de una forma práctica y específica, salir de ese estado? Mira, yo vuelvo a lo primero, cuando estás muy conectado contigo y te conoces, puedes aprender a distinguir qué emoción estás viviendo, ¿no? Esto que me está pasando, ¿qué tipo de emoción es? ¿Es una ansiedad? ¿Es una tristeza? Las diferentes emociones que tenemos. Tengo rabia, me siento frustrada. Ok, pero ahora esta emoción, ¿qué tan fuerte es? Del 1 al 10, ¿en dónde se encuentra? Y esto, ¿cómo lo puedes saber? Tienes que permitirte experimentar esas emociones. Es normal que tengamos estas emociones, debemos aceptar que somos personas vulnerables, que somos seres humanos y que de hecho las emociones nos diferencian de otros seres vivos, además de la inteligencia. Aprender que las emociones todas son buenas, que son válidas y que, claro, tienen sus sombras y tienen sus luces, pero que todas son humanas y que el problema con las emociones no es sentirlas, sino cuánto tiempo las sostienes. Ese es el tema. Porque Interesante. de hecho la alegría, que es una emoción muy positiva, que químicamente activa hormonas Oxitocina. y oxitocina y serotonina y dopamina y todas esas sustancias químicas que nos ponen súper high, súper todo es posible, tampoco puedes sostenerla en el tiempo. O sea, ninguna emoción puede sostenerla mucho tiempo. La rabia, el miedo cuando lo sostienes por mucho tiempo te lleva a la ansiedad y la ansiedad puede pasar de estado de ánimo y te puedes empezar a tener ataques de pánico. eh, Sintomatología. Toda la sintomatología, porque el miedo no es más que pensar y recrear una situación súper complicada, una situación horrible, y el cerebro no puede identificar qué es real y qué no es real. Total. Si tú me dices que va a ocurrir lo peor, yo voy a generar todo lo que se produce en un momento terrible.
y empiezas a producir una cuestión de hormonas, de cortisol y una cuestión, y empiezas, todo tiene un efecto. Eso es algo también súper importante. Debemos estar conscientes de que todo lo que hacemos, el hablar con una persona, el levantarnos, la manera como nos levantamos, todo tiene una reacción. No estamos haciendo algo y ya, y quedó ahí. Todo tiene una reacción, algo pasa en nuestro cuerpo, algo pasa en el entorno, algo que dijimos, no simplemente lo dijiste, hay una reacción. Tenemos que estar más, de eso se trata, de empezar a vivir un poco más conscientes, de que todo lo que hacemos tiene una reacción, que somos causa y efecto, que en la vida somos actores y espectadores, y saber cuándo estamos, en qué posición estamos, aprender a ser más compasivos. Todo esto lo permite aceptarnos, reconocernos. Yo de verdad que por eso estudié el coaching. Yo personalmente, a raíz de situaciones muy tristes en mi vida, yo tuve pérdidas familiares, perdí mi hermana mayor, que era como mi mamá, hace 4 años atrás. Esto Oh, también lo hace siento que, mucho. sí, esto hace que yo empiece a sufrir de ansiedad y llegué a tener estados de pánico. Entonces, lo que yo te digo, de verdad, y lo que yo te recomiendo, yo sé que funciona, porque yo también he estado en ese lugar. Yo también, yo también. De hecho, quiero compartir que el primer ataque de ansiedad fue la cosa más horrible que yo pude vivir. Me recuerdo que fue en el 2019, agosto. Yo estaba manejando y de repente empecé a sentir que mi corazón, o sea, estaba manejando, estaba en un estado tranquilo donde estaba manejando y empecé a sentir que mi corazón se aceleraba y de alguna u otra forma ese aceleramiento me dio miedo y empecé a sentir como que me iba a morir, literal, sentí que me iba a morir, o sea, sentí que llamé al 911 por teléfono y estaba tan asustada que mi hija estaba en la parte de atrás del carro, yo manejaba y yo pensaba en la niña, si me da un infarto, si me muero aquí en este momento, ¿cómo la niña va a salir de esto? ¿Cómo ella va a saber? Ella solo tiene 3 años, no habla por teléfono. Llamé al 911 y cuando vino la ambulancia me dijo, señor, usted no tiene nada, usted solo tiene un ataque de pánico. Ujú. Y yo Y no lo claro, podía creer. y no lo podías reconocer, además. No lo podía No reconocer. podías En ese reconocer. momento no lo podía reconocer. Por eso es que te pregunto danos una forma práctica de qué hacer cuando una persona tenga como que un momento de ansiedad. ¿Qué podemos hacer de forma real? Por ejemplo, cuando empecé a estudiar y empecé a mejorar y a evolucionarme a mí misma a raíz de una enfermedad que me dio, eh, aprendí que cuando tenga un estado así de ansiedad o de miedo, agarrar una cubetica de agua y ponerle cubitos de hielo y meter la cara allí. Ujú. Eso es como algo práctico es como un shock en ese momento donde logras desconectar esa emoción que estás viviendo que a veces no lo puedes ni controlar, ¿entiendes? A veces no puedes ni siquiera decir, cálmate cuerpo, cálmate, porque no funciona así. Claro. Entonces, por eso te preguntaba algo práctico que por lo menos cuando estamos en esa ansiedad máxima, ¿qué podemos hacer? Mira, yo invito a todos a crear el hábito de pensar en positivo, porque cuando nosotros llegamos a esos estados donde hay mucho miedo y la ansiedad es la respuesta al miedo, estamos Ujú. en la emoción del miedo. Pueden haber diferentes escalas o niveles de esa emoción. El miedo, si tú ves la cara del miedo, ya sean las comiquitas o como, el miedo es paralizar. Total. Alguien te asusta, te paralizas, ¿verdad? Entonces el miedo te paraliza y tú inconscientemente te paralizas y dejas de respirar. O sea, no es nada más que dejas de actuar, dejas de respirar, y por eso vienen los ataques de pánico. Yo invito a las personas a trabajar en el hábito de pensar positivamente, a trabajar en su voz interior. Es una tarea, puede ser una tarea cuesta arriba si eres una persona que viene muchos años pensando negativamente, que todo te va a hacer ir mal, que no sirves para nada, pero empieza a tomar nota. Cada vez que te agarres teniendo un pensamiento negativo, anótalo y cuestiónalo. Tú puedes cuestionarlo y puedes debatir con esa voz interior. Tú puedes decir, ¿esto es real? ¿Qué tan real es este pensamiento? Y de ahí ¿Cómo? podríamos prohibirnos ese pensamiento o aceptarlo, ¿correcto? Es que no lo vas a aceptar, no lo vas a aceptar porque primero no es saludable.
Tú puedes tener un miedo y el miedo lo que tiende es a maximizar y a potenciar posibles escenarios y a ponerlos como no son, como todavía no han llegado a ser. Entonces escríbelos y pregúntate, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa si pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer yo? Y ahí te vas a dar cuenta, bueno, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, lo que no puedo hacer definitivamente no lo puedo hacer, no tengo control sobre Sí, eso. de hecho les voy a dar un ejemplo. Hace aproximadamente un mes, hoy estoy cumpliendo un mes, que yo tenía un dolor en el pecho, en el centro del pecho, pero era un dolor, querido suscriptor, terrible, que yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? Me voy a morir, no puedo respirar, no puedo comer, no puedo nada. Entonces, cuando yo voy a la emergencia, cuando voy a la emergencia, porque yo tengo un tratamiento que obviamente pudiera hacerme ese efecto secundario, pero Ok, el punto es que yo voy a la emergencia y me hacen todos los exámenes y me dicen, no, el dolor es de ansiedad y te duele más porque se te sube la tensión y yo llegué a la emergencia con la tensión en 200, una ok. cosa loquísima. Y digo, pero ¿cómo me vas a decir que la ansiedad me sube una tensión? Me dice, porque la respuesta física a cualquier cosa que te haga emocionalmente hablando, que te saque de tu zona, en tu caso es la tensión arterial. La emoción te puede subir la tensión arterial. Yo digo, Claro. señora, 200 a 200. Bueno, el caso es que me explicó que eso era un síntoma, más no era un problema en este momento de la vida. Y me fui para mi casa y me recuerdo que como al tercer día me pasaron el tratamiento, ok, pero al tercer día me volvió a dar el dolor y me quedé exactamente como tú me estás diciendo. Le dije a mi cuerpo, cuerpo, no puedo hacer nada. Esto no es mío, esto no me pertenece. O sea, bueno, te irás a subir tensión, pero yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Yo voy para el hospital y me mandan para mi casa, así que vamos a ver si nos arreglamos o nos arreglamos. ¿Y te sentiste mejor? Me sentí mejor, totalmente, me sentí mejor. Me sentí mejor y fue una cosa, claro, es que el susto a sentir el dolor, el miedo a sentir ese dolor que no conocía de dónde era, me paralizaba y se me subía, o sea, fue una cosa súper, súper, súper rara, pero yo sé que es un momento vulnerable que estoy compartiendo con todos, pero es justamente allí donde quiero que te reconozcas, tú que me estás escuchando. Quiero que sepas que hay dolores que no son tuyos, que no, evalúa qué estás sintiendo, pero busca ayuda profesional. No creas que tú vas a poder sentir, ah, no, sí, que vas a elegir, sí, sí, este sí lo siento, este no lo siento. No, no, no. Hay personas especializadas, hay coach como ella, hay personas, busca ayuda psicológica que te ayude a entender qué es lo que está pasando en tu mente, en tu cuerpo, porque no podemos seguir viviendo y arrastrando con ese montonón de emociones enloquecidas, porque ¿a dónde paramos? A enfermedades terribles. ¿No crees tú, Exacto. Vanessa? Sí, mira, eso es súper importante, el saber y el reconocer que no todo necesitamos hacerlo solos. A veces queremos ser la Mujer Maravilla, a veces queremos ser el héroe, el hombre, porque O por vergüenza, no. la sociedad nos ha puesto roles súper pesados y tú debes ser esto y tú debes cumplir con esto, o a veces nosotros mismos asumimos cargas que nadie nos está pidiendo. Así es. Entonces, primero, tener esa humildad con nosotros mismos y aceptarnos que somos seres humanos, que somos vulnerables, que no pasa nada si bajamos los brazos, no pasa nada si nos rendimos un momento. ¿Verdad? Eso es súper importante, ser compasivos con nosotros mismos y eso ocurre cuando empiezas a conocerte a ti mismo, cuando empiezas a priorizarte, cuando tú sabes que tú eres tu principal activo, que tú eres lo más importante, eres compasiva contigo. Eres compasiva contigo y quieres lo mejor para ti, quieres darte lo mejor. Entonces no necesitamos hacerlo todos solos, para eso también existen los especialistas. Si tú tienes problemas de salud de base, ir con los especialistas, si sabes que es algo más que todo mental, que eres una persona que te estás volviendo obsesiva con un pensamiento, que overthinking y dale con lo mismo y no puedo parar. Tú dices, bueno, yo no hallo cómo parar de pensar en lo mismo, bueno, pido ayuda. Si soy Ujú. una persona más bien muy impulsiva y estoy empezando a tener problemas porque todo lo hago muy reactivo, bueno, yo también, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo gestionar esta emoción? Porque al final lo que queremos ser es mejores gerentes y mejores gerentes de nuestra vida, gestionar mejor nuestras emociones, gestionar mejor nuestras decisiones. Y todo eso ocurre cuando, bueno, cuando somos nuestra prioridad, cuando Así es. nos amamos y nos conocemos y nos reconocemos como creaciones divinas,
como seres maravillosos. Únicos, sí, como únicos y maravillosos. Y que vale la pena cuidarnos y así como cuidamos a otros y somos capaces de dejar de comer por otros, de ceder nuestro tiempo, qué sé yo, tantas cosas que podemos hacer por otros, hay un orden, hay un lugar, entonces primero amarnos a nosotros mismos sobre todas las cosas y por supuesto ese mismo amor cuando conocemos qué es amarse, porque además hay personas que no saben lo que es amarse. Cuando conocemos lo que es el amor también, bueno, podemos compartir, tenemos mucho amor, tenemos tanto dentro de nosotros que podemos compartirlo con otros y por Sí. supuesto que eso va a crear un entorno mejor. Esa ley, disculpa, siempre la he relacionado mucho con la Biblia porque me encanta. No podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. Y desde el mismo Dios nos dice eso, nos habla de que el amor propio existe desde el tiempo, desde el día uno. El amor propio existe desde el día uno y la gente no lo veía. Y por Entonces, eso, sí, sí, totalmente, Gigi. Y disculpa que te interrumpa, y por eso yo invito a la gente a leerlo sin juicio y a cuestionarse y decir, ¿qué más puede decir esto? Por lo menos cuando dice, no, no adores falsos ídolos. No quedarte en lo que nos han dicho. Ay, ¿qué quiere decir? Que no idolatre, qué sé yo, una estatua. No, es de hecho no tener ídolos, no querer parecerte a otra persona, no compararte con otros. Esos también son ídolos. sí, Entonces totalmente. hay que ir un poquito más allá. Hay personas que se llegan a ser personas muy tristes en su vida porque tienen otros ídolos, porque quieren ser como Total. personas. Incluso sus esposos, las esposas, incluso los perritos. O sea, es que no solamente estamos hablando de la Virgen y las cosas, sino que poder maxificar la palabra en todo su esplendor. Vanessa, esto ha sido súper increíble. He aprendido demasiadas cosas y es como nadar en un agua que me encanta. Pero cuéntame, ¿dónde podemos conseguirte? Cuéntale a las personas qué puedes ofrecerles y cómo te puedes conseguir. Bueno, no más como que puedes ofrecerle porque nos has dado una cátedra de coaching de cómo ver hacia adentro y por qué debemos ver hacia adentro. Pero dime, ¿dónde podemos conseguirte y cuáles son tus próximos proyectos? ¿Cuál es tu próximo invitado? ¿Y qué vamos a seguir viendo en tu cuenta? Chévere, Gigi, gracias. Bueno, actualmente estoy trabajando en mi cuenta de Instagram, me interesa Vanessa, que se trata de eso. Yo quiero que ustedes metan ahí después del me interesa en esa raya, pongan su nombre y que se conviertan en lo más interesante, en lo más importante. Vamos a convertirnos todos en lo más interesante y lo más importante de nuestra vida para así también poder dar a otros. Yo actualmente estoy trabajando en esta cuenta, decidí compartir lo que sé en mis redes sociales. Estoy por crear mi página web para poder empezar a subir todo lo que he trabajado. De verdad que he escrito muchísimo, he desarrollado muchísimo contenido, guías prácticas. Estoy trabajando en un curso que que estoy pensando darlo para principios de año, para que arranquemos con todo este 2023. Un curso bastante completo que podamos trabajar desde lo que es el ser interior para las chicas que quieren emprender, que quieran saber de marketing, de imagen personal, de finanzas, quiero hacerlo bastante completo y por eso estoy trabajando en estas alianzas ahorita con mis en vivos en la cuenta para tener y llegar a tener un equipo que esté dispuesto también a dar lo mejor de sí para otras personas. Hasta ahora, bueno, estoy en Instagram como Me Interesa Vanessa y próximamente voy a estar con mi cuenta, mi página web para seguir compartiendo más contenido que sea de utilidad, que sea práctico y que sea de mucho beneficio para todos. Perfecto, genial. Estoy muy, muy feliz. Y bueno, nada, a ustedes gracias por quedarse, por mirarla. Y ya saben, @me interesa Vanessa en Instagram. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio porque es que nos quedamos cortos en tiempo, pero De verdad que necesitamos, sí, sí. nos quedamos cortos en tiempo, pero no se preocupen que ustedes pueden ir a Instagram donde ella está y seguir conversando y seguir viendo cada uno de sus posts y seguir aprendiendo de ella porque definitivamente tenemos mucha tela que cortar aquí, tenemos mucho que aprender. Así que muchas gracias, Vanessa. Y ya sabes, si te gusta este episodio, por favor, querido, compártelo, porque quizás a ti te ayude, pero también está ayudando a otra persona, a tu hermana, a tu tía, a tu prima, a tu sobrino. Solo dale share, dale compartir. Eso también es una muestra de amor. Cuando queremos que alguien crezca, cuando queremos que alguien mejore, cuando queremos que alguien escuche, mira, esto me ayudó. Quizás también te pueda ayudar a ti sin juicios, sin pararte con el dedito acusador y decir, mira, escucha esto, que esto te ayuda. No, 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 desde el amor escucha esto, que esto te va a ayudar a crecer, a ser mejor. Entonces allí pasan cosas mágicas, mágicas. Así que ayúdanos, como nosotros vamos a seguir aquí creando contenido para ti. Gracias.
Muchas gracias, Gigi. Felicitaciones por tu espacio. Continúa trabajando en lo que estás haciendo. Está hermoso. Tu trabajo en YouTube también está hermoso. Cree muchísimo Gracias. en este proyecto. Cree fuerte en él, cree en ti muchísimo y sigue dando lo mejor. Gracias. Ay, no, qué bella. Ella es demasiado bella. Ustedes tienen que ir corriendo a seguirla definitivamente. Gracias, gracias. Bueno, bye, bye.